Gracias a la organización por su invitación y a los asistentes por su presencia, y pido disculpas porque el otro día no pude venir, pero teníamos una actividad en la consejería en Sevilla y no pudo ser. El tema que me toca dar, como todos los años, es la donación en asistolia tipo 2. Entonces vamos a ver si no utilizo lenguaje muy críptico, sino que utilizo algo que se entienda. Si no me decís, José, no te enrolles y aclárate, ¿vale? Yo hice familia primero, luego he hecho intensivo y trabajo en la UCI de neurocrítico del Virgen de las Nieves y soy el coordinador de trasplante. Bueno, esto supongo que a lo largo del curso lo habrán comentado, ¿no? Que es, vosotros, si yo hago así, ¿vosotros veis que se mueve el cursor? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues como os decía, esta gráfica seguro que la han puesto, ¿no? Que somos muy buenos, buenísimos, empezamos aquí, mejoramos un montón, los primeros del mundo, pero si os fijáis aquí, nos quedamos, los políticos dicen estabilizados, ¿no? Bueno, estancados, ¿no? Somos muy buenos, pero no crecemos. Aquí estamos. Y sin embargo, si os fijáis, a partir de aquí empieza a crecer otra vez, ¿no? Y volvemos a tener otra vez donantes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues aquí imagino que os comentarían que una de las cosas que ha sucedido es que ha cambiado el tipo de donante, ¿no? La imagen que teníamos antes del donante no era un chico joven, una chica joven que iba en moto, sin casco, se mataba y se convertía en donante. Eso en los años 90, a finales del siglo pasado, era así. Fijaos, la mayor parte, el 43% de los donantes, era gente que se mataba, ¿no? En un accidente de tráfico y se convertían en donantes. Y fijaos que eso va en descenso hasta tal punto que el año pasado menos del 5% de los donantes venían de esta situación. La mayoría venían de este colorcito que veis aquí verde, que son pues las hemorragias cerebrales. Entonces, en vez de ser un chico joven que se mate en un accidente de moto, pues un señor o una señora mayor que se muere por una hemorragia cerebral, generalmente, o por un infarto, ¿no? Hasta ser más del 60%. De tal manera que si eso desde el 2000 al 2016 lo vamos viendo por edad, fijaos que este color azul, que son los de más de 60 años, pues es el más importante. Es decir, más de la mitad de nuestros donantes tienen más de 60 años. Luego los donantes ya no son chicos o chicas jóvenes que se matan en la carretera, sino que son señores o señoras mayores que se mueren de una hemorragia cerebral. Incluso si os fijáis, más de 70 años. Un tercio de los donantes tienen más de 70 años. O sea, no un señor o una señora mayor, un señor o una señora muy mayor. Si es un señor o una señora muy mayor, ¿pensáis que pueden donar más órganos o menos órganos que una cría de 15 años? Menos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de cierta edad, pues el corazón ya no se puede donar. Y los pulmones no se pueden donar. Los riñones aguantan más y el hígado, incluso por encima de 80 años, se puede donar el hígado y se puede trasplantar. Pero de entrada vamos a tener donantes que al ser más mayores van a poder donar menos órganos. Pero además esos órganos, pues si tiene 83 años ese hígado, pues difícilmente se lo vamos a poner a alguien de 20, salvo que se esté muriendo. Luego vamos a tener menos órganos y son órganos más mayores. ¿Qué hacemos con la gente joven? Que sigue entrando en lista de espera y se sigue muriendo. Sabéis que 1 de cada 10 personas se muere en lista de espera porque no llega un órgano a tiempo. 1 de cada 10. Y no se muere en paz. El que está esperando un trasplante hepático y se muere porque no llega un hígado, se muere vomitando sangre como un cerrito, o se muere en encefalopatía hepática, o con una citis refractaria, ¿no? Y toda la semana que le pinchen la barriga, o está en casa con una botella de oxígeno, asustado, y si se me acaba la batería del móvil, y me llaman para un trasplante de corazón y pulmón y no llego. O sea, el que se muere mal, y se muere 1 de cada 10, luego hay que dar respuesta a esto. ¿Cómo nos adaptamos a ese cambio en el perfil del donante? Pues se hace un plan estratégico, la ONT, que se llama el Plan 40, y establece unas líneas estratégicas, 5, para intentar que no pase eso de que se muera la gente en lista de espera. Y eso, una de esas líneas estratégicas es el desarrollo de programas de donación a corazón parado. Y ahora vamos a explicar lo de donación a corazón parado, asistolia, muerte encefálica, porque si no parece que al final nos morimos de 3 o 4 cosas diferentes, ¿no? O nos morimos de formas diferentes. Pues si me permitís el esquema, ¿no? Aquí tenemos el pulmón, corazón, el cerebro. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte es que se te seca el cerebro. O sea, que te quedas sin riego en el cerebro. Que al cerebro no llega sangre oxigenada, ¿vale? Y lo que nos define como seres humanos
son las funciones cognitivas, el sistema nervioso central. Bueno, pues si esta es la imagen de muerte, os van a explicar en el curso cómo podemos diagnosticarlo, pues porque no haya actividad eléctrica cerebral, ¿no? Como en este electroencefalograma, o porque no haya perfusión del sistema nervioso central, como se ve en esta gammagrafía, o porque hacemos una arteriografía y aquí vemos arterias, una y otra, pero aquí dentro de la cabeza no hay ninguna, ¿no? No hay flujo cerebral. O si hago un Doppler transcraneal, voy viendo cómo me voy quedando sin señal, ¿sí? Muerte encefálica, la de siempre. Está en la UBI, ¿no? La han pegado un tiro en la cabeza, tiene un accidente de tráfico, tiene una hemorragia cerebral y se ha muerto. Como tenía enchufado una serie de máquinas que hacen que siga circulando sangre oxigenada, pues los órganos se pueden trasplantar, pero a los órganos le está llegando sangre. Tengo una hemorragia cerebral, tengo una patología del sistema nervioso central, la que sea, un infarto, una hemorragia, un traumatismo, que hace que llega un momento en que la presión dentro de la cabeza es tan alta que el corazón, por mucho que bombee, no va a poder meter sangre en la cabeza. ¿De acuerdo? Luego el cerebro se me seca, no porque el corazón no bombee sangre, sino porque la presión es tan alta que la sangre no llega. Sería un donante a corazón latiente. Ha fallecido, el cerebro, el sistema nervioso central, cerebro más troncoencéfalo se ha secado, pero el corazón sigue latiendo. ¿Sí? ¿Está aquí sí? ¿No? Donante clásico. ¿Qué sucede en la asistolia? La asistolia, o también se llama muerte por criterios cardiocirculatorios. Entonces sería muerte por criterio cerebral, muerte por criterio cardiocirculatorio. Pues aquí el problema inicial no es como antes, acordaos que era una hemorragia en el cerebro. Aquí es que el corazón está latiendo y deja de latir. ¿Qué sucede? Pues que no es una enfermedad cerebral, es una enfermedad cardiovascular la que se inicia, y no es que bombeemos sangre pero no entre en la cabeza, es que no bombeamos sangre, ¿sí? Y si no bombeamos sangre, el cerebro se seca y al final te mueres. ¿Te mueres cómo? Pero a corazón parado. Estos son los donantes en asistolia. ¿Sí? Tenemos más o menos claro entonces diferencia entre un donante en asistolia y una muerte cerebral. Vale. Bueno, pues esto que estoy contando tiene impacto en el número de donantes. Ahora mismo es una cosa que contamos aquí algunos frikis. Pues fijaos, el año pasado 1 de cada 4 donantes en España era un donante en asistolia. O sea que tiene cierta trascendencia. Fijaos que aquí al principio, a finales del siglo pasado eran muy poquitos, aquí empieza a haber un poquito más y aquí suben un montón. Pero fijaos que hay de dos colores. Tenemos azul celeste y azul más oscuro. Estos son donantes en asistolia tipo 2 o donantes en asistolia no controlada, como ahora veremos. Y estos son donantes en asistolia tipo 3 o donantes en asistolia controlada. Estos son los que más están creciendo estos últimos años. Ahora veremos que es el paciente que fallece tras la retirada de la medida de soporte. Y estos son aquellos que fallecen a pesar de haberse intentado reanimar. Estos, de los que voy a hablar hoy, si os fijáis, bueno, el año pasado hicimos algunos más, hicimos 122, pero no tienen la progresión que están teniendo los tipo 3. ¿Por qué? Porque es más complicada la logística que tienes que organizar para hacerlo, ¿vale? O sea, ¿qué está aumentando en los últimos años en España? La donación en asistolia, ¿sí? Hasta 1 de cada 4. Pero ese aumento en los últimos años de la donación en asistolia es por igual entre los tipo 2 y los tipo 3. No, es sobre todo a expensas de tipo 3, ¿vale? Bueno, esto para que veáis que en España ya tenemos hasta 74 programas de donación en asistolia repartidos por todas las comunidades autónomas, excepto por Asturias, que todavía no se ha incorporado al programa. Pero el resto todos tienen programas, bien sea de tipo 2 o no controlado, o bien de tipo 3 o controlado. Fijaos, 74 programas de tipo 3 y 13 programas solo de tipo 2, de los cuales realmente funcionando estamos 8. Los demás tienen un caso al año o así. Ahora veremos por qué es un poco más difícil hacer la tipo 2 que la tipo 3. Y estos números de donantes se traduce en trasplantes, porque al final los donantes, aparte de para ponernos la medalla y decir que somos muy buenos los españoles, tenemos muchos donantes para poder trasplantar, para que esos que estaban en lista de espera no se nos mueran. Bueno, pues fijaos que sí, y que el aumento, igual que ha habido un aumento del número de donantes, pues hay un aumento en el número de trasplantes.
Pero fijaos que aunque no se distinguen muy bien los colores, hay un color que predomina sobre los otros, que es ¿cuál? El de los trasplantes renales. Es decir, los programas de asistolia sobre todo generan buenos trasplantes, buenos donantes renales, para hacer trasplantes renales. Y en segundo lugar el hígado. También se puede sacar pulmón, también se puede sacar páncreas, pero sobre todo riñones y también hígado. Fijaos, por ejemplo, nada más que en el trasplante renal, si hubiésemos seguido solo teniendo donantes en muerte encefálica, estaríamos en esta tasa. Desde el 2000 no hubiésemos cambiado. Sin embargo, se ha incrementado. ¿Aquí en base de qué? De la donación renal de vivo, de la donación en asistolia. Pero es que la donación en asistolia ya ha superado a la donación renal de vivo. ¿De acuerdo? O sea, fijaos solamente en el trasplante renal qué impacto tiene el número de donantes que provienen de donación en asistolia. Y es verdad que éramos los primeros del mundo desde hace muchos años y seguimos siéndolo en donación en general. Pero si distinguíamos entre donación en muerte encefálica o donación en asistolia, en donación en asistolia no éramos los primeros del mundo, hasta el año pasado, que ya sí. ¿Por qué? Porque los programas de donación en asistolia en España, si os fijáis, el tipo 2 llevaba desde algunos años, pero poquito, y ¿qué es lo que ha subido? El tipo 3. Ese ascenso del tipo 3, que era el que nos faltaba por desarrollar, el que ha hecho que ya también en donación en asistolia seamos el primer país en número absoluto, en 2016. En 2015 éramos el tercero, en 2016 el primero. Vale, y hemos dicho que estábamos hablando de dos tipos de donantes en asistolia, ¿no? Ahora, muerte encefálica, ¿no? Presión alta encefálica, presión alta en la cabeza, ¿no? Corazón bombea sangre, pero no entra. Y luego decíamos, no, en asistolia no hay problema de presión en la cabeza, es que el corazón no bombea porque se me ha parado, ¿sí? Y decíamos, dentro de donación en asistolia teníamos dos colorcitos. El azul clarito, ¿no? Que era el que seguía, ¿no? Mantenido, que no crecía porque era más difícil, y el azul oscuro, que era el que sí crecía, que era el tipo 3. ¿Cómo distinguimos estos donantes, tipo 2 o tipo 3? Por una clasificación que se llama la clasificación de Maastricht, ¿vale? Que es esta ciudad europea, esta ciudad del norte de Europa. Bien. Esa clasificación tiene 4 categorías, de las cuales nos interesan, porque las otras son muy poco relevantes, los tipo 2 y los tipo 3. ¿El tipo 2 qué es? Pues un paciente que se ha intentado reanimar, sea en la calle o sea dentro del hospital, y no sale de la parada. Y llega un momento que decimos, le echamos la sábana por encima o lo valoramos como donante. Donante es tipo 2, es decir, se ha intentado reanimar, pero no hemos tenido éxito. Estos donantes tipo 2 les llamamos donación en asistolia no controlada, que es una traducción, creo yo, no afortunada del inglés, porque si yo he dicho que hemos tenido un donante en asistolia no controlado, parece que es que se nos ha ido de las manos, ¿no? Un donante incontrolado. Y no, es una mala traducción, porque realmente lo que quiere decir es que la muerte ha sucedido cuando no la esperábamos. Como ha sucedido de modo inesperado, no estábamos preparados, hemos tenido que organizar una respuesta rápida a un suceso inesperado. ¿Eso qué hace? Que desde que se produce la muerte a la extracción de órganos hay un tiempo de isquemia prolongado. Muerte inesperada, no estábamos preparados, respuesta de emergencia, tiempo de isquemia prolongado, ¿vale? Con lo cual, como el tiempo de isquemia prolongado le va mal a los órganos, porque hace que funcionen menos bien, pues vamos todo el rato corriendo, que es una de las características del tipo 2, que se trabaja contra reloj siempre, en una situación de emergencia, una situación crítica, ¿vale? Tipo 2, intentamos reanimar, no sale, también llamados no controlados, otra el fallecimiento inesperado. Como es inesperado, tenemos un tiempo de isquemia prolongado. La clasificación de Maastricht también hablaba de tipo 3 y tipo 4. Yo decía que el tipo 3, aunque no es el objeto de la charla, los tipo 3 son donantes en asistolia controlados. No es que lo hagamos mejor, es que el donante controlado es aquel en el que se ha decidido, respetando su voluntad, o porque los médicos y los enfermeros en sesión clínica han decidido que no tiene sentido seguir, que se le va a retirar las medidas. Le vamos a retirar las medidas y se va a parar. Algunos de estos podrían ser donantes. En cualquier caso, como sabemos cuándo se le van a retirar las medidas, podemos calcular cuándo se va a parar y, por lo tanto, el tiempo de isquemia aquí es no prolongado, porque estamos preparados. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí el monigotillo está más tranquilo, no tiene que correr. Y por eso los resultados de los tipo 3
son mejores que los de los tipo 2, porque el tiempo de isquemia en los tipo 3, en la donación asistolia controlada, es más corto. ¿Por qué? Porque estamos preparados, sabemos cuándo va a suceder. ¿De acuerdo? Pues vamos a centrarnos en los tipo 2, en los de correr, en los de no sabemos cuándo se va a producir la parada. ¿Esto es una cosa que hacemos fuera de la ley porque somos unos terroristas? Pues no, ¿no? El Real Decreto 1723/2012, que es el que regula las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de órganos humanos destinados al trasplante, en el anexo 1 establece cómo diagnosticamos la muerte cuando estamos considerando un paciente para la donación. Y dice que ese reconocimiento de que está muerto orientado a la donación lo podemos hacer tanto por el cese irreversible de las funciones encefálicas, la muerte encefálica, lo de siempre, como por el cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias. Estos serían los donantes en asistolia. Luego están recogidos en el anexo 1 de la ley de 2012. ¿Vale? ¿Cómo demostramos esa ausencia de circulación y de respiración? Pues la ley lo especifica. Por la presencia de, por la ausencia de curva en el electrocardiograma, asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo, por la ausencia de flujo, si tuviésemos una arteria canalizada, ¿no? Ver que está isoeléctrica, que no hay presión arterial, o bien porque ponemos el ecógrafo y no hay flujo en la aorta, es decir, no circula la sangre, ¿vale? Esto se tiene que mantener durante 5 minutos. Si durante 5 minutos estamos en esta situación, el paciente ha fallecido por criterios cardiocirculatorios cuando lo estamos considerando como posible donante. Es una cosa que está regulada por ley, no es que a mí me parezca que está vivo o muerto, lo hago según está establecido por ley. Y recordad que la ley tiene que recoger tanto los tipo 2 como los tipo 3. Entonces, igual que la ley en otro apartado habla de los tipo 3, en el punto 1 habla de los tipo 2, que es cuando durante un tiempo adecuado se hayan aplicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y hayan resultado infructuosas. ¿De acuerdo? Es decir, que se intentó reanimar, había criterio de iniciar la RCP, lo hemos hecho y este paciente no ha salido. Algunos de estos pacientes podrían ser donantes. Pues esto es lo que consideramos como donantes en asistolia no controlada o tipo 2. Recordad que la temperatura no puede ser inferior a 32 grados porque la hipotermia, ¿no? Sabéis que igual que simula la muerte encefálica, para los donantes en muerte encefálica, la hipotermia para los donantes por criterios cardiocirculatorios o en asistolia no permite el diagnóstico si está uno frío. Nadie está muerto hasta que no está caliente y muerto. Cuando estamos reanimando a alguien, hombre, en Murcia mucho frío no hace, ¿no? Pero vamos, en Granada, que por ejemplo si tenemos a veces pacientes politraumatizados, accidentes de la sierra, que vienen en hipotermia, si está por debajo de 32 grados, tú no puedes dejar de reanimar. Tienes que seguir reanimando hasta que consigas subir la temperatura por encima de 32. Si por encima de 32 sigue sin salir de la parada, podrás decir que está muerto, pero por debajo de 32 no. ¿De acuerdo? Porque además esa situación de hipotermia enlentece el metabolismo cerebral y hace que esos pacientes, si salen de la parada, hipotéticamente queden con menos secuelas neurológicas, porque han tenido al ralentí, ¿no? Han bajado el ritmo, el consumo de oxígeno de ese cerebro. ¿De acuerdo? Luego tiene que estar uno a más de 32 grados. ¿Vale? Bueno, pues, si hemos dicho que puede ser en la calle o dentro del hospital, si es en la calle, para poder tener un programa de donación asistolia tendremos que tener un servicio de emergencia extrahospitalario que esté consolidado, que esté extendido y que sea de calidad. ¿Por qué? Porque yo me quedé tranquilo de que si me le ofrecen a alguien como donante, efectivamente se ha hecho todo lo posible previamente por luchar por su vida. No me está llamando de la Cruz Roja, que le ha dado un poquito de boca a boca. No, me llama el 061. Llevamos 30 minutos reanimando y no sale la parada. A mí me da garantía saber que 061, sus médicos, su enfermero y su técnico de transporte sanitario me dicen que no ha salido la parada. Y una segunda razón. Si yo considero ya que el paciente no tiene posibilidad de supervivencia y lo estamos trasladando al hospital para comprobar si ha fallecido o no, y si ha fallecido, preguntarle a la familia sobre la donación de órganos, el masaje que se le dé y la ventilación que se le dé, desde ese momento que hemos dicho,
ya no eres un paciente, si no eres un posible donante, sea de calidad, porque si no esos órganos no van a estar bien perfundidos. Y si no van a estar bien perfundidos, no puedo garantizar la seguridad del receptor, que es mi obligación, ofrecer los mejores órganos para el receptor. ¿De acuerdo? Por eso hace falta que haya un servicio de emergencia extrahospitalario, consolidado, extendido y de calidad. Como logística extrahospitalaria, pero necesitaré también una logística intrahospitalaria. No solo fuera del hospital tiene que funcionar la cosa muy bien, dentro del hospital también. Y eso va a depender del tipo de hospital. Por eso no puede haber el mismo programa de asistolia en todos los hospitales del país. Se tiene que adaptar a la realidad de cada hospital. Si yo tengo un hospital muy grande, tipo el 12 de octubre, que tengo enfermeros perfusionistas de guardia de presencia física, pues utilizaré a lo mejor al enfermero perfusionista que está de guardia de presencia física. Pero si estoy en un hospital donde esos profesionales no están de presencia física, tendrán que venir de su casa. ¿De acuerdo? O sea que los modelos son diferentes en función de los recursos. En Granada, en el hospital, no hay profesionales suficientes como para tirar de los de guardia. Entonces tiene que venir gente de casa. Tienen que estar localizados y cuando salta la alarma se desplazan corriendo al hospital. ¿Quiénes? 4 personas. 2 coordinadores de trasplante, un coordinador médico y un coordinador de enfermería. Un enfermero de respuesta rápida, que es un enfermero que tenemos entrenado y localizado específicamente para este programa, y un cirujano vascular, que en nuestro programa es el que pone las cánulas para conectarlo a unas máquinas para veremos. ¿De acuerdo? Luego, cuando hay un donante en asistolia tipo 2, en Granada se llama un código alfa. Cuando hay un código alfa hay 4 personas que de casa se van corriendo al hospital. Y corriendo es que tienen que estar localizados a 20 minutos. ¿Vale? Entonces ya sabemos que cines, que restaurantes, que tal, están a 20 minutos de donde estamos para cuando estamos de guardia localizada. Bueno, hemos dicho que de esos pacientes que están en una parada, que el 061 va a reanimar y que no sale de la parada, algunos pueden ser donantes, no todos. ¿Qué algunos? Los que cumplen estos requisitos. Y fijaos que uno de ellos es que el tiempo desde que se ha producido la parada hasta que llega el equipo de emergencia sea inferior a 15 minutos. ¿Por qué? Porque si es más de 15 minutos, aunque se intente reanimar, por las circunstancias que sean, a nosotros ya no tendríamos seguridad de que esos órganos funcionaran bien en el receptor, porque ha estado mucho tiempo sin perfusión antes de empezarse a reanimar. ¿Sí? Para donante. Eso no quiere decir que el 061 en ocasiones llega a una parada y aunque hayan transcurrido más de 15 minutos desde que se supone que se paró hasta que lleguen ellos, no significa 15 minutos, no reanimo. Generalmente hacen eso, pero hay ocasiones, si es un niño, si es un intoxicado, si es una hipotermia, en el que van a intentar reanimar aunque hayan transcurrido más de 15 minutos. ¿Vale? Esos 15 minutos son los que se supone que el cerebro, ¿no? Si ha estado 15 minutos su invásica, aunque luego reanime, va a morir o te va a quedar muy tocado. Pero en circunstancias especiales a veces aún así se reanima. Bien, se reanima para salvar la vida, pero para donante no sirve. ¿De acuerdo? O sea, es un criterio estricto. Si han pasado más de 15 minutos desde que suponemos que se ha parado hasta que el 061 ha empezado el masaje, no lo consideramos como posible donante en asistolia. Otro es la edad. Hemos dicho que en muerte cefálica aceptamos hasta hígados de más de 80 años, ¿sí? Porque estaban bien perfundidos y están bien seleccionados. Pero aquí hay un periodo de tiempo en que los órganos van a estar con 0 perfusión, que es desde la parada hasta que llega el equipo de emergencia. Y luego cuando llega el equipo de emergencia va a dar masaje, que sustituye a la función del corazón, pero no perfectamente, con lo cual los órganos siguen sufriendo. Pero luego es que cuando el médico de 061 y yo decidamos, vale, no sigue reanimando, puede ser donante, lo tienes que trasladar al hospital y van a pasar otros 30 minutos con masaje. ¿Sí? Si el donante es mayor, estamos sumando edad avanzada, tiempo de isquemia prolongado, y es una mala combinación para que luego los órganos funcionen. O tenemos que disminuir el riesgo de que los órganos no funcionen. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionando la edad, ya que va a sufrir el órgano, que el órgano no sea mayor, ¿de acuerdo? Y aceptamos una edad entre 7 y 60 años para riñón. El hígado, que es más sensible que el riñón a la isquemia, somos más estrictos todavía y son 55 años. Es decir, si el 061 me llama para una parada de 70 años que no sale, ya le digo, 70 años no vale como donante de órganos. ¿Vale?
Bueno, luego hay otra serie de cosas que, vamos, si el hombre tiene un cuchillo ahí atravesado en el ojo, si el hombre o la mujer se han parado dentro de un prostíbulo, en fin, hay una serie de circunstancias que hacen que no lo consideremos un donante seguro, pues ya lo descartamos, ¿no? Otra causa que no se da en nuestro medio, pero sí en ciudades como Madrid o Barcelona, ciudades grandes, es que desde que consideremos que puede ser un donante hasta que llegue al hospital transcurra mucho tiempo, porque es una ciudad muy grande y está muy lejos. Pues entonces no lo aceptaríamos. ¿Por qué? Por lo mismo, estaríamos prolongando mucho el tiempo de isquemia de esos órganos. ¿Sí? En una ciudad como Granada no suele ser un problema, llegan siempre a tiempo. ¿Alguna pregunta sobre los criterios de esto? Vale, este sería un poco el esquema, ¿no? Hay una parada cardíaca, el 0,61 llega en menos de 15 minutos, empieza a reanimar. Vale, si este tiempo ha sido más de 15 minutos, fuera, no sirve como donante. Si ha sido menos de 15, ya veremos. Empiezan a reanimar y hay un momento en que dicen, oye, no sale. Yo por mí lo dejaba. Y dice uno del equipo, oh, pero podría ser un donante en asistolia. Ah, pues es verdad, vamos a ver los criterios. Oye, pues puede ser. Hablamos con José Miguel. Sí, llevarlo para el hospital. Pues desde aquí hasta aquí tienen que ser menos de 120 minutos. Porque si es más tiempo, ya ese órgano ha sufrido mucho, no lo aceptaríamos. ¿Vale? Entonces yo le digo a Cero, ¿cuánto tardaría en llegar? Tantos minutos, sí lo acepto. Tantos minutos, no lo acepto. ¿Vale? Y luego, desde que llega al hospital, se diagnostica la muerte, se inicia la preservación, que ahora veremos. La preservación es unas máquinas que vamos a poner para sustituir al masaje cardíaco. Aquí estamos manteniendo esos órganos perfundidos a base de masaje cardíaco y del respirador. Y a partir de aquí, o lo metemos en extracorpórea o hacemos una preservación fría. Pues este también es un tiempo limitante, 150 minutos. Si es más de 150 minutos, aunque llegáramos a este punto, los órganos ya han sufrido demasiado y ya no lo aceptaríamos. De hecho, nosotros en Granada no son 150 minutos, son 120 minutos. Este es el protocolo nacional, nosotros somos más estrictos todavía. ¿Vale? Preferimos tener menos donantes, pero que sean mejores donantes. ¿Cómo sería la cascada de activación? Pues el 061 recibe una llamada, llega al sitio, efectivamente, el paciente está en parada, empezamos a reanimar. Recordad, este tiempo debe ser inferior a 15 minutos. Empiezan a reanimar y llega un momento que dicen, oye, no sale, podría ser un donante en asistolia. Hablamos con el coordinador de trasplante, lo activamos como un código alfa, trasladarlo al hospital. ¿Cuánto tarda en llegar al hospital? Concretamente nosotros a la UCI de trauma, X tiempo. ¿Qué es inferior a 90 minutos? Lo aceptamos. ¿Qué es superior? Lo descartamos. Una vez que llega al hospital tenemos que ver cuánto tiempo tardamos en iniciar la técnica de preservación. Más, recordad, a nivel nacional 150, decíamos en Granada 120. Si aquí los cirujanos tienen problemas en la canulación, que no puedo, que no entro, que no me entra la cánula, y nos pasamos de tiempo, se descarta como donante. ¿Vale? Todo esto estamos asumiendo que es que los órganos estarían sufriendo mucho, que no sería seguro ponérselo a un receptor. Y luego, el tiempo en la técnica de preservación también no se puede considerar como un límite. Yo lo meto en circulación extracorpórea, pero si pasan 4 horas y no he conseguido finalizar el proceso, lo descarto también. ¿Por qué? Porque a estos donantes, aunque vayamos corriendo, la seguridad es la misma que los donantes de muerte encefálica. Es decir, le hacemos exactamente las mismas pruebas. La misma ecografía, la misma radiografía de tórax, la misma serología, la misma bioquímica, para garantizar la seguridad del receptor. Pero hay que hacerlo. Entonces necesito tiempo, fijaos, he llegado al hospital en este punto. Yo ahora le saco la sangre y la envío. Y el laboratorio tarda el tiempo que tarda en darme los resultados. Pero además, tengo que esperar a que llegue la familia. Y tengo que comunicarles que ha fallecido. Y tengo que atenderles al duelo. Y tengo que permitirles y facilitarles que se despidan de su ser querido. Y después ya le planteo la entrevista de donación. Eso requiere tiempo también. Pero es que además pensad que la mayoría van a ser donantes judiciales. Porque son muertes que aparecen de modo inesperado en un sujeto previamente sano. Eso son muertes judiciales. Hace falta autopsia. Entonces, para poder ser donante, el juez, asesorado por el forense, me tiene que dar permiso. Con lo cual necesito consentimiento familiar, autorización judicial y el estudio de imagen y analítico de seguridad del donante. Todo eso requiere tiempo.
Ese es el tiempo que me permite la circulación extracorpórea utilizar para conseguir esos 3 objetivos. ¿Sí? ¿Y cómo es la alerta? Pues fijaos, a mí me llama el 061, ¿no? Estamos 2 compañeros de guardia, significa que una semana sí, una semana no, 365 días al año, o está mi compañero o estoy yo. Recibe la llamada. Centralita del 061, le paso con el equipo asistencial, me pasan con el médico del 0. ¿Coordinador de trasplantes? Sí. A ver, tenemos varón, 40 años, antecedente de cardiopatía isquémica, cuando hemos llegado está en fibrilación ventricular, llevamos 30 minutos de reanimación, está en asistolia. Nosotros, por nuestra parte, pararíamos ya de reanimar. Estamos a 30 minutos de la UCI de trauma. No tiene contraindicaciones. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué edad tiene? No tiene contraindicaciones, 40 años, tal. Venga, pues activamos código alfa, ¿sí? Y yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y me voy para el hospital. Y dejo de hacer lo que estoy haciendo y me voy al hospital porque tengo 20 minutos. Entonces, aunque tengas media cabeza pelada y la otra media no, te tienes que ir. Y eso el peluquero no lo entiende, ¿no? Pero lo tienes que hacer así y te vas corriendo. Y mientras te vas corriendo, haces 2 llamadas. Una es al intensivista de la UBI de trauma, porque hemos dicho que nuestro programa es donde va, ¿no? El 061 es donde deja al potencial donante, en la UBI de trauma. Pues tienes que llamar al compañero de guardia allí para decir, Manolo, que va para allá un código alfa, ¿vale? ¿Para qué? Para que tenga preparada una cama, avise a enfermería, etc. Y hago otra llamada más, que es al pobre de mi Patricia, de mi Blau, de mi Manolo, que son los otros miembros de mi equipo, que son también coordinadores de trasplantes, y que están también en el Mercadona, o con el niño, o con lo que sea, y que tenemos un código alfa, ¿vale? Nos vamos corriendo al hospital. ¿Y esta persona qué hace? Deja lo que está haciendo, se va corriendo al hospital y hace 3 llamadas. Yo he hecho 2, él hace 3. ¿Acordáis que decíamos que parte del equipo había un enfermero de asistolia? Que era un enfermero que está entrenado ¿en qué? En el programa, en ayudar en la entrevista a la familia, en manejar la máquina de circulación extracorpórea, en comunicarse con el juzgado de guardia para enviarlo a FA, etcétera, un miembro del equipo. Este está en su casa localizado, se viene corriendo. El otro es un cirujano vascular, que es el que va a poner las cánulas con las que conectamos a la máquina extracorpórea. Con lo cual, de casa nos venimos corriendo 4 personas. Y estos son los que están en el hospital, el de guardia de la UBI y la tercera llamada del coordinador de trasplante, que es el supervisor de guardia. Supervisor de guardia, código alfa, hora estimada de llegada 16:30. ¿Vale? ¿El qué hace? Se pasa por la UCI para ver si el intensivista se ha enterado o no, y a ver si de verdad hay cama, y a ver si está todo preparado, y hace 2 llamadas. Una, servicio de atención al usuario, ¿vale? Las chicas de aquí, no sé, ¿las llamáis así también? Las de, ¿no? Que están las recepcionistas, con un perdón. ¿Para qué? Para que estén esperando a cuando llegue la familia, de tal manera que no llegue una familia corriendo al hospital con ansiedad y no sepa dónde está su ser querido, sino que la atiendan desde que entran al hospital. Y la otra llamada la hace al encargado de turno, ¿no? Al jefe de celadores. ¿Para qué? Porque él va a avisar a los de seguridad del hospital para que despejen dentro del hospital todas las carreteras que hay, que tienen acceso a urgencias, para que el 061 llegue sin problemas, y a los celadores de urgencias, que despejan el pasillo de urgencias y bloquean uno de los ascensores para que, conforme llegue el 061, suba a la UCI directamente. ¿Por qué? Porque, acordaos, tenemos un donante no controlado, es decir, no sabíamos cuándo se iba a parar, y por lo tanto vamos contrarreloj, para disminuir ese tiempo de isquemia al mínimo. ¿Vale? Los 4 de casa que vienen corriendo y los que están en el hospital. La entrevista familiar, pues la entrevista familiar es muy complicada, porque normalmente cuando alguien fallece en la UCI en muerte encefálica lo hemos ido preparando, ¿no? Ya hemos ido informándoles de que la operación no fue bien, ¿no? Que la presión intracraneal estaba subiendo mucho, que no respondía al tratamiento, que estaba perdiendo los reflejos, es decir, la información se la hemos ido dando progresivamente y a una familia que ya nos conoce, ¿no? El médico de la UBI, el alto, el bajo, el joven, el mayor, ¿no? Le vamos dando la información. Llega un momento en que ya le decimos que ha fallecido. Aquí no ha habido ese trabajo previo. No nos conocen de nada. Es la primera vez que nos ven. Por lo tanto, la respuesta emocional es mucho más explosiva. En la muerte encefálica han anticipado el duelo, han empezado a hacer el duelo de alguna manera cuando hemos empezado a darle malas noticias.
cuando hemos empezado a quitar la esperanza, pero aquí es de golpe. O sea, le echo el bocadillo porque se iba a la obra a trabajar y media hora después me dice usted que se ha muerto. ¿Vale? Pues es una respuesta muy potente. Sin embargo, el concepto de muerte es más comprensible si es muerte cardíaca, muerte en asistolia, que muerte encefálica, ¿no? Porque cuando entran al quirófano a verlo, ¿cómo lo ven? Lo ven que no respira, el respirador, que está frío, que está sin color, ¿sí? O cuando lo ven en la UCI, que dice, se ha muerto, pues está igual que ayer que no estaba muerto, ¿no? Está calentito, le están viendo el electrocardiograma, ¿no? Que el corazón tiene su actividad eléctrica, está viendo que el respirador está moviendo los pulmones, y a veces les puede llegar a costar más entender eso. Aquí no, aquí tiene cara de muerto, está frío como un muerto, no respira, no late, ¿sí? Pero la familia siempre nos pide pasar a verlo. Cuando llega la familia, normalmente ya lo tenemos en quirófano, en circulación extracorpórea. Y nos piden pasar a verlo, ¿por qué? Pues porque quieren asegurarse de que no hay ningún error. A ver si se han equivocado y no es él, no es mi hijo, no es mi hermano, no es mi mujer. Y además les sirve para despedirse con dignidad, porque cuando alguien muere en la vía pública, una vez que ha fallecido, y cuando llega el 061 está la policía local, etcétera, no sé si habéis visto algún fregado de estos, cuando ha fallecido lo tapan y ya es un cadáver. Y es un cadáver judicial, porque el 061 no firma los certificados. Y si es un cadáver judicial no lo puede tocar nadie. Con lo cual, cuando llegue la madre de ese chico que se ha muerto jugando al pádel con 20 años, está ahí tirado en mitad de la pista, tapado, y no puede ni abrazarse a él para despedirse, hasta que no se lo devuelvan después de la autopsia. Mientras que de esta manera, una de las cosas, entre otras, para lo que sirve esto, es que puede pasar al quirófano y si tiene que estar 15 minutos abrazado, despidiéndose, pues esos 15 minutos que se lo podemos ofrecer, mientras que de la otra manera no lo tendría. De todas maneras es importante recordar esto que voy a comentar ahora, porque ayuda a entender por qué las entrevistas de donación las hacemos los coordinadores en el hospital y no el médico o el enfermero del 061 en la calle. Fijaos, aquí tenemos varias imágenes, ¿no? Aquí hay una criatura que parece que no lo está pasando nada bien y aquí tenemos una montaña rusa, ¿no? Si me permitís que haga una gráfica en que el eje vertical ponga intensidad de la emoción, ¿no? Del sufrimiento, y en la horizontal cómo se comporta con el paso del tiempo, aquí tendríamos un primer pico, ¿no? Una primera montaña rusa que es la comunicación del fallecimiento. Es decir, es la peor noticia que tú puedes recibir. Que se ha muerto tu pareja, que se ha muerto tu madre, ¿no? No te van a dar una noticia peor en tu vida. Eso, lógicamente, produce una descarga emocional intensa, ¿no? Pero es que después vamos a preguntarle algo que seguramente es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, ¿no? Que es recordando cómo era tu hermano, decidir si él querría morir siendo donante o no. ¿No? No, una decisión no es a tu hermano le gustaba, era del Madrid o del Barça, no. ¿Tu hermano era donante o no? Coño. Eso genera una descarga emocional. Me estás pidiendo que actúe, que tome decisiones. ¿Qué sucede? Que tengo que asegurarme que puede tomar decisiones, es decir, que ha recuperado el control emocional. Porque si no ha recuperado el control emocional, no tendrá capacidad para la toma de decisiones. Entonces tengo que esperar que la descarga emocional de la primera noticia, que es la comunicación del fallecimiento, baje a un nivel en que esa criatura pueda tomar decisiones, ¿sí? Porque si yo esto lo planteo aquí, la montaña rusa va a hacer esto y esto. Y va a generar una descarga emocional muy intensa. Y ahí la solicitud de donación se puede convertir en una agresión psicológica. Porque la está obligando a decidir algo en un momento en que no puede, que está en situación de shock. ¿Sí? Entonces el proceso de comunicación a las familias en estas situaciones no es que sea en la calle o en el hospital, es en la calle y en el hospital. Es un proceso que lo inician el médico y la enfermera del 061 y lo terminamos nosotros. Y estas montañitas pueden estar más juntas o más separadas. Hay familias que necesitan mucho tiempo. Y aun cuando llegan al hospital necesitamos mucho tiempo hasta que vemos que empiezan a hacer el duelo y que empiezan esta intensidad de emoción a llegar a este punto. Y hay otras familias que no, que esta
esta capacidad de recuperar el control te la hacen inmediatamente. Y a lo mejor estás dándole masaje a su padre en la cocina, estás informándole en el salón y te dicen, vale, se lo llevan al hospital, vale, pero entonces ¿que está muerto o qué? ¿Se lo llevan al hospital para qué? Bueno, pues tú te adaptas a esa familia sí le tendrás que hablar de la donación. Pero no caigamos en el paternalismo de nosotros decidir por ellos qué información necesitan o qué no. El ritmo lo marcan ellos. No es nuestro tiempo, es el tiempo de la familia. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros como profesionales identificar? ¿En qué fase están? Si todavía están en esta fase, que es la mayoría, la inmensa mayoría, no puedo plantear todavía el tema de la donación. Están todavía aceptando el fallecimiento, ¿sí? Pero hay familias que esta fase sí la hacen muy rápida y yo me tengo que adaptar. Y a esa familia que me pide más información, dársela. ¿De acuerdo? De hecho, si tenía algo de interés, lo tenemos publicado en Emergencias, ¿no? Los aspectos éticos de la información a la familia en este escenario. De hecho, nosotros en Granada lo planteamos en base a 4 escenarios. Esto, cuando empezamos el programa en 2010, no pensábamos que esto fuera un problema. Ni nosotros, ni los médicos, ni enfermeros del 061. Hacemos historia, venga, vamos a hacer historia. Y cuando tenemos los primeros casos, llegan los compañeros, nos dicen a lo mejor la enfermera o el médico, oye, me han preguntado y no he sabido qué decirles. Y dices tú, es verdad, es que pueden preguntar o no, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a preguntar en Madrid y en Barcelona qué hacen. Y no tienen protocolos, ni tenían ni tienen protocolos. Yo no digo que el protocolo sea bueno o malo, pero algún protocolo tienes que tener. Y no los tienen. Pues, es verdad que eso seguramente va a cambiar en los próximos meses, pero hoy por hoy no los tienen. Dijimos, bueno, pues vamos a diseñar uno nosotros. Técnicos de transporte sanitario, enfermeros y médicos de 061 y coordinadores de trasplantes, médicos y enfermeros de intensivo. Y lo hicimos en base a estos 4 escenarios. Fijaos, el primero es que no hay familiares presentes, muy frecuente, ¿no? Si va por la calle, se ha parado, no sale, no está acompañado. Sabéis que la ley española es de consentimiento presunto, que todos somos donantes, salvo que haya constancia de que no lo fuéramos, ¿sí? Entonces, en base a eso, lo trasladamos al hospital. No le sacamos los órganos, lo trasladamos al hospital, ¿vale? Y allí esperaremos que llegue la familia para preguntar, ¿de acuerdo? Recordad que antes de sacar los órganos tienes que estudiarlo, analítica, imagen, tienes que tener autorización judicial y tienes que tener consentimiento familiar. Entonces, cuando digo no hay familiares presentes, no es que como no hay familiares presentes le saco los órganos, no, que me lo llevo al hospital y cuando lleguen los familiares al hospital les preguntaré, ¿sí? Segundo escenario, hay familiares presentes, ¿vale? Pues si hay familiares presentes, por iniciativa del equipo de emergencia, o sea, aunque la familia no pregunte nada, obligatorio, el equipo de emergencia le dice lo siguiente: su familia se encuentra en situación de parada cardiorrespiratoria y no responde al tratamiento. La situación es extremadamente grave, prepárense para lo peor. Y tercero, lo vamos a trasladar urgentemente a la UCI del Hospital de Traumatología, ¿sí? No le estás diciendo que se ha muerto, pero casi que está muerto, por lo cual vas a tener tu pico de descarga emocional. ¿Acordáis de las montañas rusas de antes? ¿Y ahora qué hay que hacer? Ver cuál es el ritmo de la familia. La familia te dice, llévenselo, o no te dice nada más, tú te lo llevas al hospital. Te lo llevas al hospital, no le sacas los órganos, te lo llevas al hospital y en el hospital terminarás la entrevista familiar, harás el estudio analítico de imagen y solicitarás la autorización judicial, ¿sí? Pero puede ser que la familia te pregunte, el segundo pico de la montaña, ¿no?, lo alcance rápido, recuperen rápido el control emocional. ¿Pero para qué se lo llevan? Pero está vivo, pero está muerto, pero hay esperanza. ¿Por qué se lo llevan al hospital de traumatología? ¿No? Si está más cerca el hospital general, que es donde está el servicio de hemodinámica y hacen los cateterismos. Pues entonces sería el escenario 3. Lo trasladamos al hospital de trauma porque ahí lo podemos mantener hasta comprobar si ha fallecido o no. Si no ha fallecido, seguiremos luchando por su vida. Si ha fallecido, el equipo de coordinación de trasplantes les preguntará sobre la donación de órganos. ¿De acuerdo? O sea, que no se engaña a nadie. En cuanto alguien pregunta, aunque sea la hora, se le dice que lo van a llevar al hospital y que allí le van a preguntar sobre la donación de órganos. ¿Vale? ¿Pero a qué ritmo? No al mío. Pues yo podría tener mucho escrúpulo, decir, no, es que a ver si lo estoy engañando, ¿no? Estoy engañando a la familia. Yo creo que está muerto, que las posibilidades de salir son mínimas,
Realmente me lo estoy llevando por si puede ser donante y no se lo estoy diciendo a la familia, ¿no? Esa es un poco la preocupación del profesional de emergencia. Pero insisto, es tu escrúpulo, porque es tu ritmo. O sea, a ti te vendría muy bien ahora soltarlo todo, pero lo que tienes que ver es qué es lo mejor para esa familia, ¿vale? Y tú no sabes qué es lo mejor para esa familia. Tú empiezas el proceso de comunicación y compruebas qué ritmo lleva la familia. Y si la familia lleva un ritmo bueno y rápido, le planteas la donación. Y si no lo lleva, que es lo normal cuando está en una tragedia de esta, fijaos que son gente de menos de 55 años la mayoría. Es una tragedia la parada en esa edad, en las calles, en la vía pública. La mayoría lo que dicen, lléveselo y hablaremos, ¿vale? ¿Sí? Este es uno de los puntos desde el punto de vista ético que pueden suscitar discusión si no se tiene claro. ¿Vale? Y decíamos, lo llevamos con masaje, con un respirador, pero llega un momento que hay que sustituir el masaje, ¿no?, por una máquina, ¿no? Porque si no, ya el masaje solo no es suficiente para mantener los órganos bien oxigenados. Pues podemos utilizar dos técnicas. Una que es la de doble balón, o perfusión abdominal fría, que lo que hacemos es, se hace una incisión en la región inguinal y por femoral e ilíaca se mete en aorta un catéter doble balón, como este, multiperforado, ¿sí?, arterial. Y en vena se pone otro catéter. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo desanguinamos. Está ya muerto, ¿no? Hemos llegado, acordad lo que dice la ley, ¿no? Durante 5 minutos no hay flujo, tal, ¿sí? Lo desanguinamos. Empezamos a meter por aquí, con una máquina como esta, que es un infusor rápido, empezamos a meter mucho suero. Y por la línea venosa sale. Mucho suero, mucho suero. 500 mililitros por minuto de plasmalite a 4 grados centígrados. ¿Vale? ¿Eso qué hace? Que lo sanguinamos. Por vena empieza a salir cada vez más claro, más claro, más claro, más claro, hasta que sale agüilla. Cuando ha pasado eso, sustituimos el plasmalite ya directamente por líquido de preservación. Custodiol. El mismo líquido donde luego van los riñones en una bolsita y se guardan en la nevera, lo metemos por dentro, ¿no?, por el mismo catéter. De tal manera que se quedan los dos riñoncitos dentro de la barriga, casi como si estuvieran en la bolsa, ¿vale? Y da tiempo a ¿qué? A hacer el estudio analítico de imagen, a atender a la familia, comunicarle el fallecimiento y pedirle la donación, y a conseguir que el juez autorice la donación, ¿vale? ¿Cómo preservamos los órganos mientras tanto? Si hacemos esta técnica, como estoy contando. Como es frío, solo sirve para los riñones, porque el hígado no aguanta el frío. Esta técnica de estudio que acabo de explicar solo sirve para preservar los riñones, ¿vale? La otra técnica posible, bueno, este es un ejemplo con lo mismo, ¿no? Los dos balones, vale. La otra es meterlo en circulación extracorpórea. En circulación extracorpórea en normotermia. Como es normotermia, como no es frío, me sirve para los riñones y para el hígado, ¿de acuerdo? ¿Y qué es? Como si fuese una máquina de diálisis, ¿no?, con arteria y vena, pero además de limpiar la sangre, ¿qué hacemos? La oxigenamos, ¿no? Por eso tiene un oxigenador, por eso se llama circulación extracorpórea o membrana de oxigenación, y lo calentamos. Sangre a 37 grados, oxigenada, circulando, la devolvemos al organismo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Que solo ponemos en ECMO 1 metro de superficie corporal total, que es que el abdomen, que es donde están los riñones y el hígado. El tórax no nos interesa porque de ahí no voy a sacar órganos, y además no quiero que al cerebro le llegue sangre oxigenada y caliente, porque este paciente ya ha fallecido, no tengo que perfundir otra vez ese cerebro. ¿Cómo evito eso? Pues por la otra línea femoral pongo un catéter que bloquea la aorta aquí arriba, ¿no? ¿Vale? De tal manera que solo hago circulación extracorpórea abdominal. Con esta técnica obtengo riñones e hígado. Con la otra técnica solo riñones. Bien, otro tema que puede ser conflicto es según algunos autores, en ese momento en que el 061 dice que no sale la parada, ¿no? Se miran los tres, el técnico, el enfermero médico, no sale, no ha salido. Hablamos con el coordinador de trasplante. Hay quien dice que ahí se abren 3 caminos. Uno es, pues está muerto, le echamos la sábana y se ha acabado, ¿no? Otros dicen, donante, activamos un código alfa. Y otros dicen, no,
hay algunos protocolos en algunos sitios que lo que hacen es que estos pacientes siguen dándole masaje y cuando llegan al hospital le hacen un cateterismo. ¿De acuerdo? Para dar tiempo a que se haga el cateterismo, los metemos en circulación extracorpórea, pero no a un muerto para mantener los órganos, sino a un vivo que está en parada hasta que me da tiempo a hacer el cateterismo. Y abren 3 días. Está muerto, posible donante o resucitación cardiopulmonar con circulación extracorpórea. ¿Vale? Pero, bueno, en este artículo y en algún otro que hemos escrito, nosotros decimos que no hay 3 vías, hay 2 vías. Una vía es está muerto, y ya como mucho servirá para donante, y la otra es todavía no está muerto. Y si todavía no está muerto, lucho por su vida. Y si lucho por su vida, con lo que diga la ciencia que hay que hacer en este momento. Pero no hay 3 vías. Repito, no es muerto, muerto, muerto a ver si es donante, o le pongo una ECMO. No. ¿Está vivo o está muerto? Porque si está muerto, o sea, está vivo. ¿Está en parada pero sigo reanimando o lo dejo? ¿Que lo dejo? Algunos podrán ser donantes y otros no. ¿Que creo que hay que seguir? Pues entonces hay que seguir. Con ECMO o con lo que sea. ¿A dónde quiero ir a parar? A lo siguiente. Hay protocolos, el que está más desarrollado es el Minnesota. ¿Qué hacen en Minnesota? Tienen un sistema de emergencia entrenado, tienen un hospital con una UCI y un servicio de cardiología entrenado en lo siguiente. Si tú tienes una parada, tienes de 18 a 75 años, cabes dentro del Lucas un cardiocompresor automático, ¿vale? Es como un eje que lleva un pistón y te va dando masaje automáticamente. Pues si tienes menos de 75, si coges dentro del arco, es decir, no estás muy gordo, por lo cual tienes garantizado que se va a dar masaje con el pistón bien. El tiempo de traslado al hospital sea inferior a 30 minutos. Y el ritmo de parada sea un ritmo desfibrilable, si se dan esas 4 condiciones, que no seas mayor, que no seas gordo, que no estemos lejos del hospital, y el ritmo de parada sea un ritmo desfibrilable, a la vez que le pongo la amiodarona, le doy la descarga, le pongo el cardiocompresor y me lo llevo corriendo al hospital con el cardiocompresor. ¿De acuerdo? Cuando llego al hospital, el cardiólogo de hemodinámica lo ve y dice, balón de contrapulsación o circulación extracorpórea. Pone uno u otro y le hace un cateterismo. Le abre la arteria que se ha ocluido responsable de la parada y en general los resultados son buenos en cuanto a recuperación con vida y neurológicamente sano. ¿Eso significa que tengamos que hacerlo en todas las paradas? No, fijaos que son unas paradas seleccionadas. ¿Cuáles? Aquellas en las que suponemos que el origen de la parada es isquémico. Es decir, que es que se ha parado porque hay una arteria ocluida. Si se ha parado porque hay una arteria ocluida y yo abro la arteria, puedo recuperar al paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pacientes? Los que tienen un ritmo desfibrilable, es decir, los que se han parado en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Vale? Pero si se ha parado en asistolia con actividad eléctrica sin pulso, esto lo sabéis, ¿no? Lo del soporte vital, ¿no? ¿Sí? Ritmo desfibrilable, ritmo no desfibrilable. ¿Vale? Si es un ritmo no desfibrilable, no entran estos protocolos. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de donantes tipo 2? ¿Donantes en qué? ¿En fibrilación ventricular o en qué? En asistolia. No hay problema de conflicto con este tipo de donantes, porque los que estos consideran que se le puede poner la ECMO no son los que nosotros consideramos que pueden ser donantes en asistolia. Si a mí el 0,61, cuando me cuenta el paciente y yo le pregunto el ritmo, dice, está en fibrilación ventricular, pues entonces no puede ser donante en asistolia. Tú decidirás si lo reanimas con ECMO o sin ECMO, pero para mí no puede ser donante. Para ser donante tiene que ser en asistolia. ¿De acuerdo? Luego, los que dicen que podría haber un conflicto de intereses entre o lo considero donante o le pongo una ECMO y le hago un cateterismo, es mentira. Porque es que si le puedo poner una ECMO para hacer cateterismo, no puede ser donante. No sé si me explico. No es elegir una cosa o la otra. Es que una cosa es criterio de exclusión. Si tiene un ritmo susceptible de ECMO y de cateterismo,
no tiene un ritmo susceptible de ser donante. Luego no hay conflicto. ¿Vale? No sé, esto es un poco más lioso, pero no sé si no lo intento explicar de otra forma. ¿Sí? O sea, que no nos acusen de que en un momento dado, en vez de apostar por su vida, ponerle una ECMO y hacerle un cateterismo, lo dejamos abandonado para que sea donante. No. Es que tú te paras en ritmos desfibrilables o te paras en ritmos no desfibrilables. ¿Sí? Para ser donante tiene que ser ritmo no desfibrilable. Y los ritmos no desfibrilables no entran en el supuesto de ponerle una ECMO ni hacer un cateterismo. Luego estamos hablando de poblaciones diferentes, los que son reanimables con ECMO y los que pueden ser donantes de órganos. Luego no es una elección que yo haga en un sitio o en otro, sino que unos tienen una indicación y otros otra. ¿Es la tarde o yo que no me estoy explicando bien? Pero las caritas son para ver. Vamos a pensar que es la tarde, ¿no? Es menos deprimente. Bueno, este es un artículo de hace una semana refiriéndose de lo mismo, ¿no? Y lo que venía sobre todo era para señalaros la importancia que da al ritmo inicial. Es decir, para continuar reanimando con circulación extracorpórea y hacerle un cateterismo, es obligatorio entre los criterios que el ritmo inicial sea un ritmo desfibrilable. Si el ritmo es no desfibrilable, nunca le vamos a poner una ECMO ni le vamos a hacer un cateterismo. Con lo cual no hay conflicto de interés con a ese que no tiene un ritmo desfibrilable considerarlo durante la sistolia. Bueno, resumen, no hay ningún problema ético. Primero, ¿por qué? Porque en las guías, si alguno se las ha leído, las del 2015, que son las últimas, que sabéis que son cada 5 años, no meten la ECMO como un estándar de tratamiento en la parada. Que eso no quita que en algunos protocolos, como ese que he puesto en Minnesota, en algunos sitios, no se pueda ofrecer ese recurso a algún tipo concreto de pacientes, que no son los que estamos considerando nosotros, ¿vale? Que en cualquier caso nosotros, para poder considerar lo posible durante la sistolia, es cuando el médico y el enfermero que lo están reanimando han decidido no hay nada más que hacer. Mientras el médico y el enfermero piensan, oye, ¿podríamos hacer tal o cual? Pues entonces yo aquí no entro, no lo considero como... No llaméis al coordinador de trasplante, ¿de acuerdo? Yo siempre entro cuando tú ya me dices que ya no hay nada que hacer. Si yo te pregunto y dices, hombre, ¿podríamos hacerlo? Y digo, bueno, pues entonces colgamos y me llamas dentro de un rato. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que no es una elección seguir luchando por la vida o ser donante, no. La posibilidad de ser donante solo la consideramos cuando el equipo que está reanimando ha decidido que ya no se puede hacer nada más. Ni ECMO, ni SANECMO, ni nada. ¿Vale? Bueno, si hacemos las cosas así, pues a la familia la asistiremos bien al duelo, acordaos de la montaña rusa. Si hacemos las cosas así, a los pacientes que se mueren en lista de espera le ofreceremos una posibilidad de supervivencia. Si hacemos las cosas así, el profesional de emergencias tendrá la tranquilidad de que está informando a los pacientes con un procedimiento, el procedimiento como tal proceso lo inicia él y lo termina el coordinador de trasplantes. Si hacemos las cosas así, el que está falleciendo le permitiremos morir con dignidad, porque le preguntaremos si quiere morir siendo donante o no. O sea, que a mí me preguntan si quiero morir en el hospital o en casa. Me preguntan si quiero morir sedado o despierto. Me preguntan si después me incineran o me entierran. ¿Y por qué no me preguntáis si quiero morir siendo donante o no? Porque ¿qué dice la mayoría de la gente cuando se le pregunta eso? ¿Cuál es la tasa negativa a la donación en España? Menos del 20% dicen que no. Es decir, más del 80% de las familias, cuando le pregunta, oye, ¿él querría ser donante? Dicen que sí. Pues sabiendo que más del 80% dicen que sí, ¿cómo no te pregunto si quieres ser donante o no? Y si es que no, y hemos terminado. ¿Sí? Respecto a otra crítica que se puede hacer a este programa, que es, bueno, pero es que las ambulancias del 061 son para salvar vidas, no para trasladar a un muerto. Podría ser el planteamiento de alguien, ¿no? Fijaos, cuando un paciente está en diálisis, ¿sabéis cuánto nos cuesta al año? Ya no estamos hablando de humanidad, de cuidados, de medicina ni de enfermería, de dinero. ¿Cuánto cuesta un paciente en hemodiálisis al año? 50.000 euros. ¿Sí? 50.000 euros. ¿Cuánto cuesta un trasplante renal? Casi 50.000 euros, un poco menos.
cuánto cuesta al año un paciente trasplantado renal. 6.000 euros. O sea, pasas de costar 50.000 euros a costar 6.000 euros. O sea, hay 44.000 euros que podemos gastarnos en otras cosas. En formar a la gente, en tener bolsas de sangre, en tener más quirófanos, en poder hacer mejor control de niños sanos en los centros de salud. Es el único tratamiento que hay que ahorra dinero. Que ahorra dinero para invertirlo en otras cosas más. Bueno, esto si tenía algún interés en cómo empezamos, en el medicina intensiva lo tenemos publicado. Estoy terminando. Mirad, estos son los donantes tipo 2 en España en los últimos 15 años. Que si os fijáis hay pocos colores, porque hay pocos hospitales, porque fijaos todo esto que os he explicado, ¿no? La logística que organiza dentro del hospital y fuera del hospital. Y de todo esto, si os fijáis que tenga un número relevante, estamos 7 u 8 hospitales. Somos el Marqués de Valdecilla, el Hospital de Donosti, el Clínic de Barcelona, el 12 de octubre, el Clínico San Carlos de Madrid, el Hospital de San Juan de Alicante, el Virgen del Rocío de Sevilla y nosotros. ¿Vale? No son muchos hospitales, tipo 2, pero fijaos la evolución del tipo 3. Mucho más y mucho más hospitales. O sea, el futuro está más por el tipo 3 que por el tipo 2. Pero por el tipo 2 hacemos también donantes y hacemos trasplantes. Decíamos que el tiempo de isquemia era diferente, ¿no? En el tipo 2, que corríamos, que el órgano estaba más tiempo sufriendo, ¿no? Con el masaje hasta que lo metíamos en la circulación extracorpórea, que el tipo 3, ¿no? Es que retiro medidas, sé cuándo se van a retirar y luego todo automáticamente. Pues los resultados también son mejores. En el tipo 3 aprovechamos más los donantes, se consiguen más órganos que en el tipo 2, pero no significa que el tipo 2 sea malo, sino que lógicamente, por las propias características del procedimiento, el rendimiento es menor. ¿Y esto qué impacto ha tenido en Granada? Pues fijaos, en Granada empezamos en 2010 y empezamos en color rojo, porque ¿acordáis de qué año es la ley esta que autorizaba a los tipos 3? De 2012, de hecho de diciembre del 2012. Con lo cual, estos años solo podía haber color rojo, solo podíamos tener donantes en asistolia tipo 2, no controlados, los de correr, los del 0,61. Y fijaos cómo en estos años empieza a aumentar los tipo 3. Pero bueno, el caso es que, si os fijáis, en todos estos años van subiendo el número de donantes, hasta 86, contando los de este año ya más de 90. ¿Y esto qué trasplante ha generado? Pues fijaos, muchos riñones. Ahora mismo tenemos 114 trasplantes renales hechos de asistolia y, lo tengo que decir con orgullo, por mi cirujano y por mi equipo, pues unos cuantos trasplantes hepáticos. De hecho, ahora mismo llevamos 20 trasplantes hepáticos de donación en asistolia, que para un hospital de nuestro tamaño y una ciudad de nuestro tamaño no está nada mal. Y además, si os fijáis, una tendencia ascendente. De hecho, nosotros en el 2008 hicimos unos cambios estructurales y de dirección en la coordinación de trasplantes de Granada. En azul tenemos los donantes de Granada, en rojo los de Granada, perdón, y en azul los de España, ¿no? Y si os fijáis, a partir de estos cambios que se concretaron en 2010 con el inicio de los programas de donación en asistolia, pasamos de estar entre 35 o 40 donantes por millón de población, que no estaba mal, era superior a la media nacional, a en los últimos años pues estar, bueno, pues con una media entre 55 y 60 donantes por millón de población, ¿no? ¿Gracias a qué? A los programas de donación en asistolia. Y con esto termino. Esto es una foto curiosa, porque esto es en China. En China generalmente lo que hacen es que le pegan tiros a la gente allí, los condenan a muerte y les sacan los órganos, ¿no? Aunque eso está cambiando. Pero no todo es así. No todo es así. De hecho, este es un chico de 15 años con un tumor cerebral benigno, pero que fue mal, hizo edema cerebral, y el niño, que esto es excepcional en la cultura china, había dicho que quería ser donante. No solo es excepcional que el niño lo dijera, sino que la madre, sabiendo que allí no está muy bien visto esto, y en una cultura que sabéis que es un poco machista todavía, la de los chinos, respetara los deseos de su hijo. Y el niño fue donante. Y fijaos, este es el equipo quirúrgico, ¿no? Instrumentistas, cirujanos, anestesistas, bueno, pues dándole las gracias a ese niño que quería morir siendo donante, que es lo que tenemos que pensar, ¿no? Igual que el que muere en el hospital
en muerte encefálica, le reconocemos el derecho a que se le pregunte sobre si quiere ser donante o no. Pues si muere en la vía pública, haciendo deporte o en tu casa, pues tenemos derecho a que se nos pregunte si queremos ser donante o no. Pues decíamos que el 80% de las familias dicen que sí a la donación. Si analizamos qué porcentajes dicen que sí a la donación en una asistolia no controlada, la del 0,61, esta que he venido a contaros hoy, es el 95% de las familias las que dicen que sí. Luego respetemos la voluntad de esas personas de querer ser donante o no y reconozcamos la generosidad al donante y a su familia. Muchas gracias. Si podemos, siempre intentamos sacar el máximo número de órganos de un donante, ¿sí? Máximo número de órganos. Si hacemos donación asistolia tipo 2, es hígado y riñón. Si es hígado, riñón, tiene que ser normotecnia. Por lo tanto, tiene que ser circulación extracorpórea, ¿sí? Pero hay hospitales que al principio del programa, pues el coordinador de trasplantes puede no convencer al gerente de que se gaste 50 o 60.000 euros en las máquinas de circulación extracorpórea. Y diga, no hago programa de donación asistolia porque no me compran la máquina. O diga, hay otra técnica que es mucho más barata, porque vale 400 euros el catete de doble balón, y puedo sacar riñones, por ejemplo, ¿no? Nosotros que tenemos los dos, ¿por qué lo hicimos? Pues porque a veces la circulación extracorpórea no va bien, porque tengas problemas en la canulación, porque tengas problemas en el retorno, y entonces ¿qué pasa? Te quedas sin donante. Pero si tienes la otra técnica, puedes hacer una conversión de circulación extracorpórea a doble balón con exsanguinación, y no podrás sacar hígado de 2 riñones, pero puedes sacar los 2 riñones. Ese sería uno de los casos en los que nosotros utilizamos el doble balón. Una segunda situación que usamos el doble balón es cuando tenemos un politraumatizado. Los politraumatizados no suelen ser buenos donantes en asistolia. De hecho, si acordáis, cuando veíamos los criterios de inclusión, uno era que no estuviera sangre. Porque si está sangre, tengo dos problemas. Uno, que cuando llega al hospital no voy a poder hacer serología. ¿No? Si no tiene sangre, si todo lo que tiene es el plasmalite o el salino que le han pasado o el ringe, le voy a hacer la serología al ringe. Con lo cual no sería seguro. A lo mejor tiene una enfermedad infecciosa grave que se la transmitiría al receptor. Por eso no lo consideramos muchas veces, ¿no? Y la segunda es que esos órganos, además de la isquemia general por la parada, pueden sufrir una isquemia porque tengan una hemoglobina baja. No solo la sangre circula pocas veces, sino que es que la sangre que está circulando pocas veces va poco rica en oxígeno. ¿De acuerdo? Pero lo que hacemos es que si al llegar al hospital le hacemos una gasometría y tiene una hemoglobina de 7 al menos, con 7 el laboratorio me hace serología. ¿Qué hago? Con 7 le hago una eco abdominal urgente para asegurarme de que al menos un riñón no esté machacado. Estamos hablando de un politrauma, ¿sí? Si al menos un riñón no está machacado, puedo ir a por ese riñón como donante, ¿sí? Pero sucede lo siguiente, que no he contado los detalles porque no nos da tiempo, que para ponerlo en circulación extracorpórea tengo que anticoagularlo, porque si no, pues, como cuando lo ponéis heparina, ¿no? Un hemofiltro, si no se coagularía. Lo anticoagulo mucho o poco, mucho. 500 unidades por kilo de peso. Esos para 80 kilos son 40.000 unidades de heparina, para ponerlo en circulación extracorpórea. Si soy un politraumatizado que me he muerto, porque soy un politraumatizado, y me metes 40.000 unidades de heparina, ¿tú crees que sangraré mucho o poco? Sangraré mucho. Luego no me servirán esos órganos. Luego, en ese caso, si la hemoglobina está por encima de 7 y puedo hacer la serología, y al menos por ecografía tengo un riñón que no está roto, lo que hago es que le hago exsanguinación. No lo heparinizo, sino que ya rápidamente ese riñón, rápidamente lo enfrío. Segundo caso. ¿De acuerdo? El primero era problema en la bomba. El segundo, politraumatizado. Y el tercero, cuando voy muy mal de tiempo. Acordaos que
teníamos 120 minutos en nuestro programa, ¿no? Desde que se inicia la parada hasta que yo esté en bomba o en exsanguinación. Es decir, hasta que yo empiece la preservación tengo 2 horas. Imaginaos que el 061 tarda más tiempo. ¿Por qué? Porque era un chico joven y estaba reanimándolo más tiempo. O porque estaba más lejos del hospital. O porque vivía en una zona que no había ascensores, por lo que sea. Y cuando llega, nos miramos el cirujano y yo y decimos, tío, tienes 15 minutos para canular. Si hacemos la exsanguinación, solo pongo 2 catéteres en un lado. El de entrada y el de salida. Si hago el doble en la circulación extracorpórea, tengo 2 catéteres para entrada y salida, la circulación extracorpórea, y acordaos que tenía que meter otro más para bloquear la aorta. Entonces tardo más tiempo. Luego, si voy muy mal de tiempo, hago doble balón. Esas serían las 3 situaciones en las que, teniendo los 2 procedimientos, haría doble balón. Sabiendo que el doble balón es frío y solo riñones, y la circulación extracorpórea me permite normotermia, riñones más hígado. Buena pregunta. Es difícil identificar en qué fase se encuentra la familia para decir ahora es cuando voy a decir que... Buena pregunta también. Vamos a ver. Lo que sabemos sobre todo de esta entrevista es de la muerte encefálica, porque todavía son el 75% de los donantes y porque históricamente han sido la mayoría de los donantes. Tenemos que aplicar un poco lo que sabemos de la muerte encefálica a la muerte en asistolia, pero ya he explicado yo que son muy diferentes, ¿no? En muerte encefálica te diríamos, si ves que empiezan a hablar del ser querido en pasado, en vez de decir, pues bueno, pues es que ahora él no se ha ido todavía, él está vivo, él está. Pero si te empiezan a decir, es que él era un buen chico, él era muy bueno con los amigos, empieza a hablar en pasado. Ahí está dando cuenta de que ya ha cogido, ¿no? Hay un cambio de ritmo. O empiezan a plantearte, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos lo llevamos? ¿Sí? O empiezan incluso a decirte, pero es que yo ahora, ¿cómo se lo digo a mis hijos? ¿No? Pues estás viendo señales de que están pasando, que, fijaos, todo lo que estoy diciendo que es acciones. O sea, ha pasado la descarga emocional inicial, ha empezado a bajar, empiezan a recuperar el control emocional y la capacidad para tomar decisiones. Hasta ese momento no han dicho nada. Ahí empiezan a decirlo. Pues ahí, en muerte encefálica, diría, ahora esta familia puedo empezar a plantearle el tema de la donación. Pero aquí es diferente, porque aquí no da tiempo. O sea, imaginaos el escenario. O sea, que estáis en la cocina, hablando con el médico del 061, y en el salón está el enfermero y el técnico dándole el masaje. Pum, 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 y tú lo estás viendo. Y el médico viene a decirte que, mire usted, el corazón se le ha parado, no responde al tratamiento, prepárense para lo peor, nos lo llama urgentemente al hospital de traumatología. Tú recibes esa información. En el 99% de los casos, tú dices, pues sí, pues llévenselo. Llévenselo, ¿no? Y si te dicen llévenselo, no es el momento de decir, no, bueno, no lo llevamos. Siéntese, mire usted, voy a explicarle, ¿no? Te lo llevas. Y nosotros cuando lleguemos al hospital seguiremos la entrevista. Pero puede suceder que tú efectivamente le digas eso y te digan, pero si lleváis 30 minutos y no sale, ¿para qué lo lleváis al hospital? ¿Es que pensáis que hay alguna posibilidad? Entonces sí, das el siguiente paso. Dices, mira, lo llevamos al hospital de trauma porque allí lo mantenemos hasta ver si ha fallecido. No, si no ha fallecido, seguiremos, le haremos un cateterismo. Pero si ha fallecido, que casi con seguridad lo que va a pasar, el equipo de coordinación de trasplantes va a preguntar sobre la donación de órganos. Ah, pues no, nosotros no, nada, no te preocupes, hemos terminado, lo dejamos aquí tranquilo. O, pues no sé, pues sí, pues es que no sé, pues no se preocupe, si le parece, lo llevamos y allí seguimos hablando. Y si usted dice que usted no quiere, pues aquí se queda. ¿Sí? Pero fijaos que no es mi ritmo, no es me lo llevo sin decir nada a escondidas, ni le digo, mire usted que se ha muerto, que si quiere que sea donante. Porque entonces, acordaos de lo que estoy agrediendo. ¿Qué hago? Doy una información y espero. A ver, aquí, yo siempre pongo un ejemplo, un minuto, aunque la verdad, o sea, hay una cosa que se llama encarnizamiento informativo. O sea, la información puede hacer daño y es responsabilidad nuestra gestionarla. ¿De acuerdo? Supongamos que yo soy hematólogo, ¿vale?
y estoy siguiendo a una chiquita de 17 años y 6 meses, que parece que tiene una leucemia o linfoma. La chiquita todos los días viene con su madre. Y hoy que ya tengo los resultados, pero desgraciadamente confirma que tiene un linfoma, la niña viene sola, porque la madre ha salido de un trabajo y estaba parada, como no. Y yo tengo 17 años, total, para una anemia que tengo, vengo. Y yo sé que tiene un linfoma. Como yo tengo que decir toda la verdad, y toda la verdad ahora, ¿no? Mire usted, que se ha muerto, que tal, que va a ser un donante, ¿no? Toda la verdad y ahora. Trasladémoslo al hematólogo. Entonces le diré, mira, pues tienes un linfoma, que eso es un cáncer de la sangre, un 50% de posibilidad de morirte, te vas a ingresar, vas a perder el curso, ve buscándote una peluca porque te va a quedar calva, y diré, no, tú no eres un hematólogo, tú eres un hijo de puta, tío. Pero estoy diciendo alguna mentira, No. estoy diciendo toda la verdad. Y toda la verdad ahora, porque si me callo la verdad a lo mejor tengo intereses. A lo mejor le diría, mira, vente mañana con tu madre, porque la analítica ha salido que tienes una anemia bastante gorda, una anemia que es de ingreso hospitalario y va a tener que estar un tiempo ingresado. Y esto tengo que hablarlo con tu madre para ver cómo lo organizamos. No, pero le estás mintiendo. Pero estás retrasando la comunicación de la información. ¿No? No, estoy gestionando la información de tal manera que la información se adapte a la realidad del que tengo delante y a la naturaleza de la información que estoy dando. ¿Sí? Pues esto mismo yo lo aplico ahí. Y tengo que decirte que te has muerto, te lo debo decir bien, y tengo que esperar a ver cómo estás haciendo el duelo, incluso ayudarte en ese duelo, y cuando creo que puedes tomar decisiones, te planteo el tema de la donación, porque si lo hago antes, estoy haciéndote daño. Habéis puesto un ejemplo extremo, ¿no? Pero, ¿se entiende? ¿Sí? Nosotros, y que yo sepa, ningún equipo ha sido denunciado, ni reclamaciones, ni nada, por trasladar al paciente al hospital. Es más, con frecuencia cuando llega al hospital te dicen, bueno, entonces el motivo fundamental de trasladarlo es para ver si podía ser donante o no. Sí. Sí. La gente la trata con respeto, con cariño y con profesionalidad. No lo entiende. El 95% lo entiende, sí. ¿Sí? Podría ser que más hospitales que la reconozco, que es más fácil, ¿no? Pero es fácil que la reconozco se pueda ampliar con las características que tiene y lo complicado que es, con la formación del 061, que haya un servicio externo. La mayoría de los equipos de emergencia tienen, porque fijaos, para ellos, respecto a lo que hacen, quiero decir que es que en vez de parar y ya está, que sigo. Y la sensación cuando has estado allí 40 minutos peleando, pues de que se ha terminado todo y no hay nada más y vaya mierda, a decir, no, vamos a llevarlo, que es que podemos salvar 3 vidas. Ellos lo suelen tener más claro. El problema suele estar en los hospitales. ¿Por qué? Porque claro, si eres un hospital súper mega grande, que dice, bueno, con los de guardia una cosa más que tiene, pues ya está. Pero la mayoría de los hospitales no son mega grandes. Y entonces, para poder organizar esto, pues tienes que tener a 4 pringados en casa, que se crean un poco esta historia, que se les va a pagar, porque esto no es una ONG, ¿no? Se les va a pagar, pero que está localizado a 20 minutos, tiene su qué, ¿no? Y entonces suele ser más problema de la logística intrahospitalaria, ¿vale? Que en fin, un hospital de trauma, que en ocasiones recibimos pacientes tiroteados o atropellados o con arrancamiento de extremidades, que estamos preparados para correr, el hospital corre. Ese no es el problema. El problema es que esto, el 061 no puede llegar allí y el de la UBI, no, esto tiene que ir súper rodado. ¿Para qué? Para que los tiempos de isquemia sean el menor posible. Y si nos creemos todos los valores que hemos visto en la rueda, ¿no? Y nos preocupa de verdad la familia, y sabemos que las familias que son donantes, el duelo lo hacen mejor, ¿no? O sea, que esto no solo aquí, esto pasa que ahora los valores están en lista de espera. Hemos dicho que hay que tener en cuenta los valores del donante, ¿no? El interés en hacer un buen proceso de comunicación de la gente de emergencia, ¿no? Había una serie de cosas de valores en juego. Y no era la familia. Porque fijaos, la familia tiene un procedimiento que se inicia con el médico de emergencias por escenarios, como hemos comentado, ¿no? Luego, en cuanto llegan al hospital,
están la gente de atención al usuario que están alertados esperando que cuando llegan son las familias de crédito, vengan por aquí. Los pasan a una sala de información y les dicen: sigue extremadamente grave, en cuanto pueda viene el equipo médico a informar. Y los tienen ahí. Y están peor si viene alguno familiar, los pasan ahí. Nos lo avisan a nosotros, que realmente estamos en quirófano. Ha llegado la familia. Y entonces, generalmente, el coordinador médico se queda en quirófano con la ECMO y el coordinador de trasplante de enfermería se va con la familia en un protocolo. ¿Sí? Y además lo hacen fenomenal. Tengo los mejores. Mi Blas, mi Patricia y mi Manolo, enfermeros. Bien, ¿qué hacen? En esa primera visita no le dicen se ha muerto. O sea, tú llegas al hospital y ¡pum! Que se ha muerto. Estás pegando una hostia en los morros conforme entran. No, le dicen: el corazón sigue sin funcionar. Prepárense para lo peor. Avisen al resto de su familia. Porque además a lo mejor el primero que llega es el hermano pequeño. O el abuelo, que era el que estaba, porque los demás están trabajando. ¿Vale? Entonces, ves quién está de la familia, les dice, les facilita teléfono, necesito este teléfono, quiere que, ¿vale?, localizar al resto y les transmite que el corazón sigue sin funcionar. ¿De acuerdo? Es ya la tercera vez que se habla con ellos. La primera 061, la segunda atención al usuario, tercera el coordinador de la... ¿Vale? ¿Qué hace en ese momento? Vuelve al quirófano y nos pregunta que cómo vamos, a ver si hay algún problema o si necesita ayuda. Y se espera a que ya la familia estén todos. O si están todos, les da 5 minutos. Y a los 5 minutos vuelve a salir. ¿No? La familia, ¿qué está haciendo? ¿Qué pensáis que está haciendo? Alguno dirá: no, mientras hay vida de esperanza, pero la mayoría están empezando a hacer el duelo. Vamos a decir, 061 no ha podido sacarlo. Llegan aquí, nos han dicho que nos preparemos para... Nos dicen que el corazón sigue sin latir. Está empezando a latir. Vale. Pues entonces, la segunda vez que entra el coordinador de trasplante, a los 5 minutos, o antes, si les llaman de que ya ha llegado el resto de la familia, ya les comunica que ha fallecido. ¿Sí? No ha sido de golpe. Hemos ido al ritmo. A algunas familias se lo hago medicado al 061 en casa, porque son familias estas que la montaña rusa la hacen más rápido. Eso es excepcional. Ponemos en su lugar. Lo normal, el ritmo de la familia es un poquito... El ritmo natural es un poquito más alto. Le decimos que ha fallecido. Y asistimos al duelo, como si nada. Puñetazo a las paredes, gente llorando, gente vomitando. Es una persona joven de menos de 55 años que ha sido una muerte súbita. ¿No? Hacer una descarga, ¿no? Como allí atendemos, si hace falta se ofrece un tranquilizante, los coordinadores de trasplantes saben que estamos preparados en intervención en crisis, hacemos un poco de asistencia psicológica. Y cuando vemos que se empiezan a serenar, ¿sí?, empiezan un poco a dejar de llorar o a llorar más tranquilamente, o ya no le dan patada a la puerta, o empiezan a... ¿Qué hacemos? ¿O podemos verlo? Entonces, cuando le ofreces que pasen a despedirse. No tanto a reconocerlo, porque realmente lo que van a hacer es despedirse. Y entonces los acompañamos y entran en quirófano, por su bata verde, y tiene a su ser querido allí. Y nosotros, y está con su circulación extracorpórea, para la sala verde, la circulación extracorpórea, le dejamos despejada la carita, ¿sí? Lo hemos limpiado, lo hemos arreglado un poco, y entonces ¿qué hacen? Pues despedirse, pues imaginar, pues abrazarse llorando allí, te queremos mucho, no te vayas, te echamos de menos, y tú allí, que es la parte para mí más dura, pues allí con ellos. Callados y con ellos. ¿Qué hacen los... He visto los psicólogos en las catástrofes, los psicólogos de Cruz Roja, ¿qué hacen? Estar al lado. No tienes que decir nada, ¿sí? ¿Qué le vas a decir? ¿Que lo sientes? Que no es para tanto, que no se ponga así. No, que no estás solo, ¿no? Ahí estamos unidos. Y a veces son 15 minutos. A nosotros se nos hacen eternos, ¿te puedes decir? Y ya cuando pasan esos 15 minutos, los volvemos a la sala de información y entonces les preguntamos. O sea, que no se engaña a nadie. No le hemos sacado ahora, está con la circulación extracorpórea, pero vamos a comunicar la muerte con dignidad. Y cuando veamos que han asimilado la muerte, entonces le planteamos la donación. ¿De acuerdo? Lo digo porque no es una leyenda esto de que el 061 nos traslada engañado al hospital para sacarle el órgano, ¿no? Es que el proceso de información es así. El proceso de información es así. Para poder hacerlo bien, hay que hacerlo de esta manera.
y a nadie se le sacan su órgano hasta que la familia no lo ha autorizado, el juez no lo ha autorizado y no vemos que es un donante seguro, que le hemos hecho su ecografía, su radiografía, su análisis. Pero por la boca no soy altavoz directo, ¿eh? Esto no se ve el mundo. Y que no es un escenario nada improbable que esto se inicie en vuestra comunidad en los próximos meses. Me dijo Javier,